Bueno, bienvenidas a todas. Como les decía antes, iniciamos, esta es nuestra primera cátedra del semestre. Ya hemos visto varias allí anunciadas para los meses que siguen. Hoy iniciamos con un tema diferente que quizás nos traerá a otras personas interesadas en él. Espiritualidad y poesía, relaciones entre poesía y espiritualidad, relaciones entre poesía y mística, es decir, un tema un poco abierto, amplio, que ha despertado un gran interés en mucha gente. Entonces, vamos a iniciar. Juan Esteban, nosotros solemos tener una intervención por parte del ponente de unos 50 minutos, más o menos, alrededor, y después una media hora de intercambios a partir de las preguntas que haga la gente o las inquietudes que tenga. Bueno, Juan Esteban Londoño es un hombre polifacético, especialmente es un autor interesado tanto en la literatura como en la teología. Es escritor, poeta, narrador, ensayista. Está en ese momento vinculado como profesor a la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá. Es doctor en teología por la Universidad de Hamburgo, licenciado y magíster en filosofía y en ciencias bíblicas por la Universidad de Antioquia y por la Universidad Bíblica Latinoamericana. Tiene muchos libros publicados o varios libros publicados, especialmente de poesía, pero tiene ensayos que relacionan mucho la teología y la literatura también. Ha publicado una novela en editorial Sílaba, El Evangelio de Arena, una novela retadora, una novela muy interesante que las y los invito a leer. Muy bien, entonces, como te decía, bienvenido, Juan Esteban, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Carmiña, por la invitación. Un saludo a todas las personas que se conectan. Gracias por invitarme a participar de este espacio. Las he escuchado en algunos momentos, algunos videos que han subido a redes. En especial recuerdo cuando invitaron a Ivone Guevara, que lo escuché con atención, incluso lo presenté a mis estudiantes en un curso de filosofía contemporánea. Ellos quedaron muy contentos con Ivone, escuchándola. Y bueno, hoy quiero que hablemos de otra mujer que vincula la espiritualidad y la poesía, que es Simone Weil. Es una mujer francesa que vivió entre 1909 y 1943 y ella combina una resistencia política, la espiritualidad, la mística y la escritura poética. Tiene algunos textos publicados de poesía, pero en general estas obras de ensayo, sobre todo La gravedad y la gracia, que es donde quiero concentrarme, aunque hablaré también de muchas de sus facetas, nos conciernen frente a este tema. Este es el texto que vengo trabajando, es la traducción de Carlos Ortega, un especialista en su obra, y quisiera leer un fragmento e ir a través de los fragmentos de ella para pensar la relación entre espiritualidad y poesía. Dice Simone Weil, el poeta produce lo bello con la atención fija en lo real, de igual modo que un acto de amor. Saber que ese amor que tiene hambre y sed existe tan verdaderamente como yo, basta, lo demás se desprende por sí solo. Y tiene otro texto que dice, debo amar que no soy nada, qué horrible sería si yo fuera algo, amar mi nada, amar ser nada, amar con la parte del alma situada del otro lado del telón, porque la parte del alma perceptible para la conciencia no puede amarla nada, pues siente horror de ella, aunque crea que la ama, tomando otra cosa distinta de la nada.
Y aquí tenemos a una mujer, Simone Weil, que hizo de su vida el campo de prueba de su pensamiento, como se dice ahora en el pensamiento filosófico, hacer de la vida un laboratorio de experimentación. Esta mujer francesa de raíces judías y que tuvo una formación agnóstica en casa, ella recorre por ella misma el camino para llegar a la espiritualidad y esto lo hace como una forma de deseo, como lo llama ella, o también de hambre, que podríamos decir acerca de su vida y también de su muerte, porque ella muere en una huelga de hambre en solidaridad con los obreros y a partir de esto se empieza a construir esta imagen. De Simone Weil no podemos decir que fue católica ni cristiana, tampoco llegó a bautizarse, porque todo su pensamiento estaba contra la creencia pensada como dogma. Ella decía que había que pasar por la experiencia y ella iba donde la llevaba la experiencia, pero no los credos. Por esto es que en su formación agnóstica, una vez hizo un viaje con sus padres a Portugal y vio una procesión en la que unos pescadores estaban entregados con mucha fuerza a sus creencias y a partir de esa experiencia ya se convierte a una fe cristiana, digamos, por fuera de las instituciones cristianas. Ella tiene una serie de intercambios epistolares con un sacerdote y ahí le dice que no se quiere bautizar porque el bautismo sería ser parte de una institución y lo que a ella menos le interesa era esta institución, en especial porque Simone Weil siempre pensó o se pensó como anarquista. Entonces es una forma de mezclar cristianismo y anarquismo y ella buscaba conocer los conceptos filosóficos, teológicos, literarios, políticos, poéticos desde la vida misma. Hay un comentarista que se llama Robert Chevanier que dice que para Weil la verdad es experimental y por esto busca hacer política, no solo poniéndose de parte de los oprimidos, sino estando en medio de ellos. Su filosofía es un pensamiento encarnado y ella propone una visión política práctica y situada. Por eso es que ella se vincula como obrera para comprender la vida de los obreros y los problemas a los que tenía que hacer frente al movimiento sindical. Es decir, trató de entender las causas de la explotación, de la opresión de los trabajadores, la relación del movimiento obrero y sindical con los principales partidos políticos, el papel del marxismo que era tan importante en ese momento, el papel del anarquismo, la transformación de las estructuras, el desarrollo del capitalismo, recordemos que ella vive entre las dos guerras mundiales y por qué la revolución no se ha llevado a cabo y está en medio de ese auge. La obra de Simone Weil la podemos dividir en dos momentos. Una primera etapa va de finales de los años 20 hasta 1935, donde ella todavía es agnóstica y estoica, vinculada al anarquismo, al sindicalismo, y los textos de esta época son de índole política. Y la segunda etapa, de 1935 a 1943, ella se convierte a una perspectiva mística, a un encuentro con Dios y empieza a escribir textos religiosos, textos poéticos, sin dejar de lado esta posición política, aunque se desencanta de los anarquistas españoles porque se da cuenta que en la guerra civil también fueron muy crueles. Entonces empieza a luchar por la transformación social, pero ya vinculada a la contemplación, lo que ella llama la atención. Y ella se convence sobre todo de que sufrir con los que sufren y sentir a Dios es la verdadera forma de la atención, sobre todo en el sufrimiento del mundo. Por eso sigue escribiendo para transformar la realidad, pero la escritura de ella es muy particular porque lo que conservamos, la mayoría son cuadernos publicados posteriormente, digamos póstumos, y son textos que aparecen como certezas, pero son resultados de un montón de dudas que ella establece. Ella siempre se está preguntando cosas, está poniendo en jaque todas las seguridades que ofrece el conocimiento, que ofrecen los saberes políticos,
que ofrecen las religiones y a partir de todas estas dudas llega a afirmaciones y a certezas como esta que vimos, que les leí sobre lo bello y sobre todo esto que ella dedica a la atención. Quiero leer un fragmento cuando dice, la atención extrema es lo que constituye la facultad creadora del hombre y no existe más atención extrema que la religiosa. La magnitud del genio de una época es rigurosamente proporcional a la magnitud de atención extrema, es decir, de religión auténtica en dicha época. En otro momento dice que la atención es una forma de oración, es decir, estar en verdadera oración es estar en atención. Ahorita nos concentraremos en aquello que para ella es la atención, pero quiero detenerme primero en su época, en vida de fábricas, porque ella en 1934, antes de su conversión al cristianismo, se dedica a trabajar en distintas fábricas. A lo largo de un año trabaja incluso en la fábrica de Renault, la que produce los carros, y busca vivenciar la teoría en medio de la praxis. Entonces dice, sí, todos estos señores que hablan de cosas y tienen teorías y está muy bien, y hablan de los obreros, pero no son obreros, a veces son hasta dueños de empresas, como el caso, por ejemplo, de Engels, pues sin demeritar ese gran trabajo que hace Engels, pero dice, yo quiero vivirlo desde adentro. Y en una serie de diarios y cartas que se recogen, lo publica después, la editorial Trota lo traduce, este texto que se llama La condición obrera, acá hay una serie de textos, sobre todo que intercambia con una amiga que se llama Albertine Thévenon entre 1934 y 1935, y ella dice, bueno, voy a someter mis ideas a la realidad, a la prueba de la realidad y también las ideas de otros. Entonces acá ella revela emociones, revela la frustración, la impotencia durante la experiencia y muy plena de este concepto de atención, que si lo miramos, lo vamos a encontrar acá. Ella le escribe en esta carta a su amiga Albertine Thévenon. Dice, en mi primera fábrica, imagínate ante un horno que escupe fuera llamas y soplidos abrasadores que recibo en plena cara. El fuego sale por 5 o 6 agujeros que están en la parte baja del horno. Me pongo justo delante para meter en el horno una treintena de gruesas bobinas de cobre que una obrera italiana de rostro valiente y abierto fabrica a mi lado. Estas bobinas son para los tranvías y los metros. Debo poner mucha atención para que no caiga ninguna bobina en uno de los agujeros, pues allí se fundiría. Y para eso es preciso que me ponga justo delante del horno y que el dolor de los oídos ardientes en mi cara y del fuego en mis brazos, aún llevo la marca, no me haga ser nunca, no me haga hacer nunca un falso movimiento. Y también en otra carta a su amiga le confiesa, le dice, hubiera querido hablarte un poco de mí, pero ya no tengo tiempo. He sufrido mucho en estos meses de esclavitud, pero por nada del mundo querría no haberlos atravesado. Me han permitido ponerme a prueba a mí misma y estar cerca de alcanzar todo lo que no había podido más que imaginar. He salido de allí muy distinta de como era cuando entré, físicamente agotada, pero moralmente endurecida. Ya comprendes en qué sentido lo digo. Si vemos, hay una respuesta emocional frente a esto, que era esta mujer. De hecho, ella se había formado en filosofía, había estudiado, había sido compañera de estudios de Simone de Beauvoir, pero sabemos que Simone de Beauvoir se va como profesora eh, a la Sorbona, mientras que Simone Weil se mete de obrera en una fábrica, teniendo toda esta formación, y nunca mira a sus compañeros o a sus compañeras con desdén ni con desprecio. Y esto es muy llamativo de su concepto de atención, porque este concepto de atención está muy vinculado a la noción del amor. Es entender incluso el mal en el otro, es entender aquello que a veces nosotros no entendemos y nos cuesta, pero ¿por qué este chofer es tan mala gente? ¿Por qué este vendedor mira tan mal? ¿Por qué este repartidor es tan grosero? Y Simone Weil dice,
por todo el sufrimiento que tienen. Y en ese sufrimiento, ese enojo, esa mala actitud demuestra que son humanos, que están lastimados y empieza a mirarlos con estos ojos de la atención. Y esta vida en la fábrica le permite a ella darse cuenta de que el trabajo bajo condiciones injustas quita toda dignidad al obrero y la capacidad de percibir que está viviendo de forma alienada. Ella en su propio cuerpo siente la marca de la esclavitud, incluso habla de la extinción de la conciencia, y por esto propone, a partir de su experiencia en la fábrica, educar a los obreros para que sepan qué está pasando. Es decir, que presten atención a lo externo, pero también a lo que pasa dentro de ellos, que propiamente es el mal del capitalismo, especialmente en el sistema de producción de fábricas, y es el darse cuenta, o en el capitalismo es en el no darse cuenta, el estar atontados prácticamente, porque después del trabajo y de la labor, ¿quién va a tener conciencia para pensar? Y esto es lo que ella quiere experimentar, porque los obreros no se levantan como los intelectuales pensaban que se debían levantar. Y dice es que con ese cansancio uno no queda como humano, queda muy poco de uno. Entonces, esto nos ayuda a pensar su mirada y su relación con este mundo. Bien, entonces yo quisiera que nos detuviéramos un poco en su crítica política, su visión anarquista, como, incluso como crítica del marxismo, y luego en su perspectiva mística, que es la que aparece en La gravedad y la gracia, que también es una serie de textos escritos a forma de diario. Ella no pensaba publicar. Y una cosa interesante, a mí me atraen y me gustan mucho los escritores que no escribieron para publicar, que depende, se relacionaban de forma distinta con la gloria o con la fama, pero lo que les importaba era experimentarse a sí mismos, la escritura como una forma de experimentación, la lectura como una forma de vivencia, y después van a llegar estos resultados, que es el reconocimiento por una gran obra, cuando se publica de manera póstuma muchos de sus textos, muchos de sus cuadernos, sus cahiers, en varios textos, en especial en La gravedad y la gracia. Pero cuando hablamos en la primera etapa del pensamiento de Bale, vemos a una mujer vinculada al sindicalismo, especialmente al anarquismo, dentro de una perspectiva izquierda heterodoxa que pone en duda el propio anarquismo, en especial el de la Guerra Civil Española, por lo que les digo, porque vio que era muy violenta. Y ella se presenta a sí misma como una sindicalista obrera de postura inicialmente anarquista individualista, y después con esta transición a la fe de una apertura al otro para comprender a Dios o al misterio en el misterio del otro. Y esto se radicaliza, aquí está pues como la gran diferencia que hay entre anarquistas y comunistas, en la medida en que para los anarquistas es muy importante la individualidad. Si hemos leído ese texto de Max Stirner, El uno y su propiedad, radicaliza también esta idea de que al final hay que afirmar el individuo para que ese individuo pueda asociarse en colectividades libres, pero no que la colectividad niegue la individualidad del individuo, lo que ahora entendemos como diferencia, porque eso que entendemos como diferencia a veces se borra y la unidad o la uniformidad pasa por encima de los individuos y de los derechos de los individuos, que es pues lo que se ha rescatado mucho en otro tipo de movimientos. Entonces, Bale dice que la masa no debe superar al individuo ni su realización como persona, ni siquiera en la producción en masa, incluso en la producción ya sea capitalista o socialista. Ella escribe unos textos en Alemania en 1932. Ella viaja a Alemania Oriental, que era esta parte que estaba mucho más influenciada por el pensamiento socialista, y mira desde ahí a la Unión Soviética, a la burocracia que hay ahí, la manipulación que emerge incluso cuando ya no se habla de una libertad de pensamiento, sino de un único partido. Y por esto dice, en realidad hay que optar por los pobres, pero hay que tener libertad de pensamiento. Y ella reconoce que una cosa es Marx y otra cosa es el marxismo, los marxismos. Dice que hay unas falsas ilusiones, sobre todo
cuando se promueve desde arriba una revolución, pero no proviene de los obreros o de la educación desde abajo. Entonces ella dice, tal vez la ilusión principal del marxismo es presuponer que la lucha de clases va a desaparecer cuando los socialistas tomen el poder. Ella dice, los socialistas pueden aumentar el poder mediante la burocracia del poder y se basan en un Marx que propone puras abstracciones, pero no tiene en cuenta la realidad de los obreros de la fábrica. Ella tiene un texto que se llama Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, y ella dice que, amparándose en el materialismo histórico, que este materialismo debería estudiar prioritariamente la relación entre la organización del poder y los procesos de producción, es decir, conocer a los obreros, hacerse obrero, meterse en esa realidad y entender desde su punto de vista este vínculo tan fuerte. Incluso Simone Weil se reunió con Trotsky en París, le hizo una entrevista, pero nunca se alió con su propuesta política. Más bien criticó su propuesta diciendo que todos los partidos soviéticos eran una máquina burocrática que pensaba transformar la sociedad desde arriba, entonces no se estaba haciendo aquello que se esperaba, que era trabajar desde abajo. Y ella propone más bien una mirada centrada en la consigna que le propone a los movimientos sociales, y es: nada en el mundo puede impedirnos ser lúcidos. Que esto es otro como de sus temas importantes, porque ella vincula conceptos de espiritualidad dentro de las luchas sociales, como la lucidez o también la atención. Entonces la revolución finalmente no consiste en el mero levantarse en armas para sacar a los opresores llenos de furia, sino educar a los obreros y a las obreras para que realicen una revolución desde sus propias manos y desde su propia perspectiva. Para esto se necesita que haya personas obreras educadas, con alma, dice ella, y en este sentido hay que fomentar esta dignidad y educación para generar una transformación. Esto pues es muy importante en su vida. Bien, ahora vamos a su momento de conversión al cristianismo, porque Simone Weil, conectada con esta condición obrera, se adentra en la preocupación de fondo de los obreros, que son las creencias. Y así ella está interpelada por la fe de los obreros, se entrega no solamente a su vida laboral, sino también a su forma de creer. Esto lo cuenta, como les dije, la experiencia en Portugal. Hay una carta al padre Perrin donde le dice: allí en Portugal tuve de repente la certeza de que el cristianismo es por excelencia la religión de los esclavos, que los esclavos no pueden dejar de adherirse a ella, y yo entre ellos. Se vincula por la propia experiencia con el otro, por la experiencia con personas marginadas y maltratadas, con una procesión que ve y dice: por aquí es que es. Es decir, esto de que los cristianos y que la gente va a dejar de creer cuando se vuelva socialista y toda la cosa, en realidad no va a ser así. En realidad esto es una fuente de creencia, es un fermento que leuda la masa y se vincula a esta fe. Y por esto se da su conversión. Entonces ella se acerca, digamos, a la convicción de que el cristianismo es la religión de los oprimidos, y encuentra este vínculo entre cristianismo y revolución. Ahora, no es que Simone Weil se convierta a la revolución gracias al cristianismo, como después lo hicieron muchos teólogos de la liberación, sino que después de comprender esta fatiga de la fábrica, la insuficiencia de la consolación revolucionaria incluso, ella experimenta lo que llama una gracia que trasciende al mundo del trabajo. Ahora, estando en perspectiva de fe, pero no perspectiva institucional, como digo, Bale se negó a dejarse bautizar por la iglesia. Ella ve que el trabajo está vinculado a la necesidad y al mundo terrenal, y es la realidad del pan, dice ella, para ganarse la vida. Pero Bale, a diferencia de muchos cristianos que se basan en la maldición del Génesis, que dicen que el trabajo es una maldición, si recordamos, ella no justifica el trabajo como un castigo, sino que dice que el trabajo es el lugar de realización del ser humano en la tierra. Como cuando una persona se jubila y levanta los hombros y dice: ¿ahora qué hago en mi vida? Ya mi vida no tiene sentido. No necesariamente es así,
pero sí el trabajo hace que el ser humano se relacione con otros seres humanos, con la tierra y consigo mismo, y entienda que parte de su antropología es el trabajo y parte de la dignidad humana está en trabajar y en finalmente, después de, pues ya cuando se jubila, haber tenido una satisfacción por haber trabajado y haberse relacionado con la vida a partir del trabajo. Un trabajo que es un trabajo digno y no un trabajo esclavo, que es lo que ella está defendiendo, el trabajo digno. Entonces llegamos a algo que podríamos llamar materialismo cristiano en Simone Weil, que debe ser entendido como el estudio de los procesos de la materia y la sociedad, pero eso no excluye la creencia en una gracia que irrumpe y le da sentido y amor a las personas en su vida terrenal porque las necesitan estas personas o las necesitamos todos como seres humanos. El ser humano es un ser de necesidad y esta necesidad atañe a la condición social del ser humano. Por el otro lado, por un lado el pan, pero por el otro la gracia, la espiritualidad le da al ser humano energía para protestar contra la opresión y le traza horizontes de sentido. Es decir, la espiritualidad no es para soportar tontamente, digámoslo así, la opresión de otros, sino más bien para levantarse y para protestar contra ellos. Entonces, sí se acepta en la vida haya un sufrimiento natural, porque la condición humana es de lucha y adaptación con el medio, con las condiciones materiales de producción, pero también hay que combatir estos sufrimientos artificiales que fueron creados por el dominio del hombre sobre el hombre. Entonces la espiritualidad no es una excusa para aplacar el dolor de ese trabajo servil, sino que es un espacio para la contemplación que se abre a través de las luchas materiales. O sea, Bale simboliza esto en la materia, lo material en el pan y la necesidad espiritual en la poesía. Ella dice, el pueblo tiene tanta necesidad de poesía como de pan. Esto también lo dijo de alguna manera Roque Dalton, el poeta salvadoreño, en los años 60, y es lo mismo, digamos, en otro contexto de lucha, pero es efectivamente la necesidad de lo uno y de lo otro. La espiritualidad entendida en el ámbito de la poesía, y acá ponemos la poesía en el plano de lo espiritual, no necesariamente vinculada a institucionalidad, y en el otro lado la materialidad en el plano del pan, que es esa forma también de conectarse y se mezclan los unos con los otros para que pueda haber una lucha que tenga significado. O también la complementariedad entre la transformación social y la espiritualidad del trabajo. Es decir, la transformación social consiste en posibilitar las condiciones para que las personas puedan tener tiempo y energía de dedicarse a la poesía, al mundo espiritual, o a orar, o a leer, o a descansar, o a hacer música. Y la espiritualidad misma, que es la reflexión de que no puede haber realización espiritual sin un trabajo digno. Es decir, no es tampoco como esa idea de las aristocracias, incluso más que la burguesía, porque la burguesía sí ha trabajado de alguna manera. Las aristocracias, que son esta gente que vive en unas fincas, si lo podemos llamar fincas, porque una finca sería algo muy pequeño, unas haciendas inmensas que tienen montañas, ríos, valles, castillos y pueden dedicarse a contemplar tranquilamente, pero eso no lo realiza tampoco como personas. En este sentido es esta mezcla y esta posibilidad del trabajo obrero, manual o intelectual, pero que sea un trabajo que dignifique a las personas, sin basarse pues como en este tipo de aristocracias. Por esto Bale piensa que el ser humano no puede emanciparse del trabajo, pero puede organizar el trabajo de manera que le dé una realización. O sea, en lugar de quitar el trabajo, que algunos sí querían pues que ya no se trabajara, de lo que se trata es de desalienar el trabajo. Bueno, y así llegamos a la parte de la gravedad y la gracia, que es la obra en la que Simone Weil logra combinar en una sola cosa el materialismo y el cristianismo o la fe. En este libro, que como digo es una colección de breves textos, Simone Weil cambia en estilo y contenido como en los textos que había hecho para publicar
en relación con los obreros o este llamado a la educación obrera y escribe con una pluma muy poética, pero lo interesante es que es un texto personal, es decir, son obras para ella misma, son dudas y certezas y abarca temas tan diversos como el concepto de Dios, como el mal, por ejemplo, como el mal que hay en el otro, como la atención. Ella usa pues la imagen de la física, la gravedad y otra de la teología, la gracia, para remontar la espiritualidad a estos dos principios. O sea, la gravedad es entendida como lo propiamente humano, que está sometido al mundo de la necesidad, como estamos atraídos a la tierra. Simone Weil usa esta metáfora y con esto se refiere a la realidad terrenal, al mundo de la vida con todas las necesidades. Con esta gravedad también se refiere a que estamos sujetos al reino de lo natural, al alimento, a la enfermedad, al dolor, a la muerte. Y se entiende que acá es el principio que le permite a ella comprender el mundo con su propia lógica de dolor, de sufrimiento, incluso, como digo, de deseo de venganza, porque es inevitable que las personas que están sometidas a las leyes de este mundo y del pecado, que ella lo llama también así, hace que el mundo sea aún más brutal y que se reaccionen con emociones fuertísimas de violencia. Incluso ella hace una definición de pecado que dice, el pecado no es otra cosa que el desconocimiento de la miseria humana. Precisamente por eso mismo y por saber que la miseria tiene otro punto de contraste, que sería el buen vivir, lo podemos llamar así, entonces aparece esta noción que no es una noción moralista, es una noción más bien social de desgarramiento. Por esto, Simone Weil propone la atención como una forma no de juzgar, sino de observar detenidamente a quienes viven atados a la gravedad. Ella dice de la atención absolutamente pura y sin mezcla es oración. Y en este sentido está hablando ya en términos místicos y quiero resaltar el concepto de místico, porque místico a veces se entiende como, a veces se piensa que es supersticioso, pero místico en realidad, dice el poeta Hugo Mujica, la religión es marca y la mística es borradura, en el sentido de que todo lo que la religión dijo es así, no puede ser de otra manera, la mística ha encontrado y ha buscado la forma de darse cuenta de que sí puede ser de otra manera, porque lo divino o Dios o el misterio tiene muchas maneras y dentro de todas esas maneras la mística ha encontrado otras formas de relacionarse, aparte de aquella que es institucional y que por supuesto le sirve a muchas personas, pero a otras no. Y estas otras que no son las que encuentran revelación incluso en el deseo de venganza que observan en otra persona. ¿Sí? Y Simone Weil habla de esta tensión, la presenta incluso como un método de conocimiento. Dice, con respecto a la atención, aplicación de ese método para discriminar lo real de lo engañoso. Dentro de la percepción sensible, si estamos seguros de lo que estamos viendo, nos desplazamos mirando y aparece lo real. Dentro de la vida interior, el tiempo ocupa el lugar del espacio. Con el tiempo quedamos modificados y si a través de las modificaciones conservamos la mirada orientada siempre hacia lo mismo, al final lo engañoso se esfuma y acaba apareciendo lo real. La condición es que la atención ha de ser una mirada y no un apego. Si nosotros vemos aquí, ella todavía viene en una línea platónica en la que lo bueno, lo verdadero y lo bello se vinculan con lo real. Y hay algo que es lo no real, que es lo falso. Lo falso es lo que se aleja de ahí. Entonces su atención es incluso para abrirse al mundo, para ver lo bello en estas personas. Si hemos dado una mirada, por ejemplo, el Capital de Marx, las notas de pie de página sobre cómo vivían los obreros en las empresas, ya había una pequeña mejoría, pero todavía no era lo suficiente y creo que todavía en siglo XX no es lo suficiente. Cuando se trata de hacer una mejoría para las condiciones laborales, salen a decir que esto va a destruir el país, lo cual no es cierto. En realidad,
estas personas, Marx las describe en El Capital como personas que trabajaban 14, 16 horas al día, niños que llegaban a una empresa porque podían trabajar menores de edad y llegaban sin comer, trabajaban, hacían todo el trabajo. Esto lo ilustra muy bien Chaplin en esta película Tiempos Modernos. Y cuando terminaban el trabajo, estos niños volvían a la casa, se acostaban a dormir y al otro día no se despertaban. Y sí, era por el cansancio, pero no es que durmieran más, es que se habían muerto. Es decir, las condiciones eran brutales. Entonces Simone Weil dice, claro, ¿cómo no van a querer los padres tener este sentimiento de venganza? Y ahí también hay amor y hay belleza, precisamente. No, no en enaltecer lo feo, pero sí como dice Teodor Adorno, el filósofo, el arte y la poesía ya no deben ser esa búsqueda de cosas que las aristocracias nos dijeron que eran bellas, estos bellos paisajes, estas bellas fincas, estos bellos lugares. No sé si vieron esta serie de The Crown, que uno la ve y a uno le da como envidia, uno dice, "Y esta gente como vive de bien la corona británica", pero nunca tendríamos eso, ¿sí? Es más bien el arte, dice Adorno, aprender a crear y a construir desde el dolor, desde los obreros sucios, desde la gente marginada, desde los barrios populares, desde, por ejemplo, el cine que hace Víctor Gaviria en los barrios populares, Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas. Es decir, realmente empezar a hallar belleza en cosas que son profundamente dolorosas. Entonces, atención es para Simone Weil estar abierta al mundo, dejarse conmover por lo que pasa, dejarse penetrar por el misterio del otro y de lo que todavía no se conoce. O sea, la finalidad de la atención es alcanzar el bien, la verdad y lo bello en el otro, aunque no se vea inicialmente. Detrás de todo ese dolor y esa vida lastimada hay un bien y hay una búsqueda de sentido. Por eso, como digo, Bale mira los crímenes, los bajos sentimientos con los ojos de la compasión desde la atención. Y para ella, por ejemplo, el crimen que puede cometer una persona es porque ella sufre y sus acciones provienen del sufrimiento al que fue sometida. Los bajos sentimientos, la ira, la envidia, generan una energía para vivir cuando las condiciones materiales de opresión quitan todo sentido a la vida de las personas. Ahora, esto es todo el tema de la gravedad. Recordemos que esta colección se llama La gravedad y la gracia porque son como los dos ejes sobre los que gravita este pensamiento de Simone Weil. Con la gracia se refiere a la liberación dentro del principio de gravedad de creerse atados a la necesidad para llenar de sentido, de plenitud o de obediencia este mundo propio mediante la presencia divina. Es decir, la gracia es una instancia que viene de afuera de las leyes mecánicas de la naturaleza y coloca al ser humano por encima de ese elemento externo para que tenga la suficiente atención ante cualquier fenómeno, como el misterio del otro. Es decir, esto nos ayuda a salir fuera de los límites del humano para tocar el bien. Esto es lo que Agustín llama una gracia aliena, una gracia extranjera que llega a las personas para que puedan ver de otra manera. O sea, la gracia es el encuentro que viene de una afuera, una apertura a lo sobrenatural o a la espera de la que lo sobrenatural nos abra. Simone Weil dice, la gracia es la ley del movimiento descendente, es decir, si hay una perspectiva desde abajo, que es toda la atención y toda la gravedad, hay una perspectiva desde, metafóricamente por supuesto, desde un arriba, pero que expande el abajo, ¿sí? Para abrir los ojos en el abajo. Weil reconoce entonces que esa liberación espiritual no puede venir del ser humano por sí solo, porque el ser humano es pura gravedad, está atado a la gravedad y es un ser necesitado, no se puede satisfacer a sí mismo. O sea, la liberación espiritual tiene que venir de esta gracia externa, mientras que a la vez el ser humano está luchando por la liberación material. O sea, la gracia en este sentido es una excepción a la gravedad. Y esto porque Dios, que es visto como la gratuidad que irrumpe desde lo externo, Dios permite otros modos de ser en el mundo creado. Es decir, diferente de los malos sentimientos o los crímenes, no solo eso es lo que hay que ver con atención, hay que ver algo más, algo que rompa con eso, ¿sí? Porque es esa apertura, pensar por ejemplo a Dios como lo abierto, o esa diferencia, lo diferente en medio de lo igual,
o ese amor en medio de todos estos sentimientos dolorosos que permite generar otras posibilidades de ser. Entonces esta es la dimensión teológica de Simone Weil. Para ella la gracia está basada en la afirmación de lo que se entiende como la kenosis, la teología kenótica, que es ese texto pues de San Pablo que dice que Jesús en condición de Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, incluso forma de esclavo. Y Simone Weil dice, aceptar que seamos distintos de las criaturas de nuestra imaginación es imitar la renuncia de Dios. Un Dios que renuncia para estar con los esclavos, haciéndose esclavo, que también es como lo encarnó ella, ¿sí? Una mujer que renuncia para estar con los obreros. Y Dios en la creación y en la cruz de Cristo ofrece al ser humano una imagen del descenso total. O sea, Simone Weil considera que Dios incluso en la creación se arruga sobre sí mismo en el acto de crear para que la vida sea una expansión libre de sus manos, para que el amor surta efecto en un gesto de libertad, que es parecido a la teoría judía del Tzimtzum. Hay un judío filósofo, Hans Jonas, que habla de eso, tomando, pues, retomando una tradición de la Cábala, que como hizo Dios, siendo el todo más grande del universo para crear un mundo donde Él no meta las manos del todo, y es que Dios se recoge para que el mundo sea, ¿sí? Y para sentirse mundo, y el mundo solo puede ser en Él, pero Él no hace lo que Él quiere para que pueda haber este gesto de amor. Y Simone Weil dice, solamente ocultándose ha podido Dios crear, de otro modo solo Él existiría. O sea, esta imagen acá, tan similar al Tzimtzum, muestra que Dios se contrae para abrir espacio al mundo. Y el Dios que ha conocido Simone Weil en medio del sufrimiento humano abre esa posibilidad de un mundo que lo experimenta a él como vacío y al vacío como un lugar de la gracia. Esto también es interesante porque ese tema de la nada y Dios como nada y como vacío es muy fuerte en el pensamiento de Simone Weil. Ella se refiere a eso cuando en el texto que leía al comienzo, que decía, debo amar que no soy nada, qué horrible ser si yo fuera algo, amar mi nada, amar ser nada. ¿Por qué? Porque este Dios también se vació y en ese vaciamiento está el vínculo con el otro. Entonces, en este plano de la gracia, además la creación, también está la cruz, que es para Simone Weil una imagen del vaciamiento en la medida en que es el extremo al que llega la mística humana en el despojamiento del yo. O sea, Cristo se desnuda en la cruz en su totalidad, así como estaba desnudo en su nacimiento, es decir, el vaciamiento de la encarnación y en la cruz el vaciamiento de la muerte, para mostrar esa nada, ¿sí? Dice incluso ella, no hay más que dos instantes de desnudez y de pureza perfectas en la vida humana, el nacimiento y la muerte. A Dios no se le puede adorar bajo su forma humana sin manchar su divinidad, sino es como recién nacido o agonizante. Entonces aquí vemos que Dios en la creación abre espacio al mundo y en la kenosis se vacía de esta divinidad. Simone Weil lo dice directamente, él se vació de su divinidad, citando indirectamente a Pablo. Y esto es vaciarse del mundo, asumir la condición de esclavo, reducirse al punto que se ocupa en el espacio, en el tiempo, reducirse a nada, comenta ella. Por esto el vacío tiene una dimensión sagrada que invita a un gesto de vinculación con ese Cristo y por eso es el Dios de los esclavos también, el Dios que se conecta precisamente con las personas sufrientes. Y por esto Simone Weil, que es una mística anarquista, reza como lo hizo una vez el maestro Eckhart. Rogamos a Dios que nos salve de Dios. Dios, sálvanos de Dios. Y esto es muy interesante en Eckhart, porque Eckhart, que también promovió y escribió poesía, y uno de sus discípulos más conocidos es Angelus Silesius, un poeta del siglo XIV, Eckhart es del XIII, era un monje alemán, y él ahí lo que está diciendo usa como dos conceptos. Una cosa es Dios como una mera representación que nosotros nos hacemos de esa divinidad profunda, que es la divinidad como vacío, vaciamiento o aquello que nos está vaciando. Y esta otra es apenas una presencia, como una especie de icono, si recordamos la espiritualidad oriental de la iglesia ortodoxa, por ejemplo, griega o rusa,
Lo que aparece ahí, el icono, es que trae a la presencia algo del misterio, pero no es el misterio en su totalidad. Entonces, incluso cuando, o los santos, pues en la Iglesia Católica, no es que ahí esté la totalidad del santo, sino que trae a la presencia algo de ese santo, de su memoria, de su tradición, o de esa gracia y misericordia por sus méritos, pero no es todo. Así cuando decimos Dios, Dios no es que traiga toda la presencia de Dios, o cuando imaginamos a este Dios, o incluso al de la Biblia, que todavía podríamos pensar que el Dios de la Biblia, sobre todo el del Antiguo Testamento, es un Dios tribal, es un Dios chiquito, es un Dios de un grupito social, que es muy pequeño en comparación con lo que entendemos como Dios, como representación de ese bien absoluto. Pero ese Dios, representación del bien absoluto, es todavía más chiquito en comparación con esa deidad, con esa divinidad que es inacible. En este sentido, eh, Simone Weil, conectada también con Eckhart, dice: Dios, concédeme que me convierta en nada. Y la idea que tiene de Dios, así como un ser, es mucho más que Dios. Es decir, o como dice también Hugo Mujica, Dios no es Dios, en términos de que está mucho más allá de la palabra y está mucho más allá de la representación que nosotros tenemos de él. Entonces, esa nada es presentada especialmente mediante la metáfora del vacío, y si la condición humana es representada como la gravedad que ata a la tierra, la gracia, que es el otro polo, no se representa como un ascenso para llegar a un lugar en el cielo, es decir, si el ser humano está abajo, la gracia es subir, sino como una grieta que abre el vacío, una liberación de la necesidad de responder de igual manera ante el sufrimiento, con la ira, con la venganza, con el enojo, y es más bien el vacío del no poder, con el fin de que la gracia invada toda la existencia. Por eso dice Simone Weil, y con esto quiero ir cerrando: la gracia colma, pero no puede entrar más que allí donde hay un vacío para recibirla, y es ella quien hace este vacío. Es precisamente la gracia que abre el vacío, para que en ese vacío seamos conscientes que todo lo que podamos hablar de lo divino es apenas una mini aproximación a ese misterio, y que podemos ver con esos ojos de atención que le ponemos al misterio, a lo divino o a Dios, también a otros seres humanos, incluso en las condiciones más deplorables en las que ellos estén viviendo. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar y abrimos el espacio para la conversación. Bueno, Juan Esteban, muchas gracias por esta introducción que nos has hecho a Simón Weil a través de la relación entre la poesía. A todas agradecemos su presencia. El 21 de marzo, porque el siguiente ya viene la Semana Santa, tendremos la charla Espiritualidad de la Sinodalidad por parte de Socorro Vivas, profesora de la Universidad Javeriana de Bogotá. Entonces nos vemos. Hasta luego, pues. Muchas Muchas gracias. gracias, buen día.